Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otra edición conociendo los rostros de nuestra diáspora, personas maravillosas que trabajan en Ventemundo, que es nuestra organización de venezolanos alrededor de todo el mundo. Y el día de hoy tenemos a Uber Mura, él es encargado de Vente en Houston, de Relaciones Públicas en Vente Houston y del Proyecto para las Américas, si no me equivoco. Y Uber, bienvenido a este espacio que es básicamente para conocerte por el trabajo que haces, como muchos venezolanos que de alguna manera han decidido no solamente llevar la vida de migrante, que es difícil, sino también hacer política, ¿no? Y entonces la primera pregunta es, ¿por qué Vente Venezuela y por qué quisiste formar parte de Vente? Muchas gracias a ustedes por la invitación y por esta conversación. Yo entro a 20, primero siempre había simpatizado con las ideas del partido y seguía muy de cerca la carrera política de María Corina. Y llegó el momento en que tomé la decisión de que quería registrarme formalmente y registrarme como simpatizante y como miembro del partido. Eh, y bueno, ¿por qué? Porque simplemente desde que tengo uso de razón, desde que soy un adolescente, siempre la idea de la libertad siempre me, me conmovió, me enamoró y siempre he sido de verdad un amante de todo lo que tiene que ver con las libertades. Ahora, Uber, eso es lo que haces hoy, pero siempre una pregunta difícil es, ¿por qué te vas de Venezuela? En algunos casos, algunas personas lo hacen por necesidad, porque surgieron oportunidades de trabajo, porque hubo persecución. En tu caso, ¿en qué año saliste de Venezuela y por qué decidiste irte? Salí en el 2014 y siendo sincero no estaba 100% planificado. Eh, yo siempre soñé con lograr muchas cosas. Desde que estaba pequeño yo siempre me imaginé que, no sé, cada año, en cada etapa de mi vida, lograr muchas cosas. Y llegó un momento ya cuando tenía como 3 años de graduado en que estaba muy contento con mi trabajo, pero sentí que la situación del país cada vez se nos complicaba más para lograr nuestros sueños, todas las metas. Como yo era un chamo de 24, 25 años, se me presenta la oportunidad de venir a estudiar a Estados Unidos por unos meses y ya estando aquí, bueno, se presentó una oportunidad de trabajo y poco a poco se fueron dando las cosas hasta que finalmente me quedé. ¿Y por qué también? Yo siempre recuerdo, yo salí de Venezuela en el 2014 y siempre recuerdo un guayabo muy grande después de las municipales de diciembre de 2013, si no me equivoco, en la que tenía muchas esperanzas. Yo participé muy de cerca, trabajé junto con una candidata a un cargo municipal y fue una campaña muy bonita en que dejamos todos sin tener recursos y era una elección en la que de verdad apostaba mucho. Yo siempre he sido amante de la política, me ha gustado mucho el trabajo político, el hacer casa por casa, el contacto con la gente, todo eso. Esa experiencia fue muy bonita de esa campaña y luego del resultado de las elecciones, bueno, sí vino un periodo bastante fuerte sí, golpea bastante el ánimo cuando tú apuestas tanto por un trabajo, por un sueño, por un proyecto que al final no se puede conquistar. Entonces, ese las elecciones municipales de 2013 también jugó un papel fundamental cuando yo tomé la decisión de quedarme aquí en los Estados Unidos. Bueno, eso fue un guayabo en ese momento, pero dicen que también cuando vuelves a Venezuela, y tú hace poco estuviste en Venezuela, vuelves como a revivir ese guayabo. ¿Te pasó cuando volviste hace poco o cómo fue esa Venezuela con la que te reencontraste ahorita en 2022, tu gente? ¿Qué sentiste? ¿Qué viste distinto también? Siempre cuando tomaba la decisión de visitar Venezuela, pensaba mucho en cuando me toque despedirme de nuevo. En ese momento de la despedida, de despedirme de mi familia, de mis amigos, siempre le tenía como mucho miedo a ese momento. Y sigue siendo así. Todavía uno no ha llegado allá y ya siente, cónchale, ya en una semana, en 10 días o en 15 días me voy a tener que regresar, voy a tener que despedirme porque es bastante doloroso. En esta oportunidad fue un poco diferente porque lamentablemente tengo que visitar y estar un rato con mi familia porque tuvimos una pérdida familiar. Mi abuela fallece prácticamente de forma repentina en marzo y voy a pasar unos días allá con mi familia. Entonces, sí, esta visita fue muy distinta. Fue mucho de acompañarnos en familia, de estar con los afectos. Y sí vi muchas cosas diferentes
pero lamentablemente no todo para bien. Yo, por ejemplo, cuando tú estás viendo las redes sociales y estas conversaciones que hay ahora de que pareciera que muchas cosas están mejorando, y bueno, no se parece mucho a lo que yo vi ahora que estuve allá, a lo que conversé con la gente, a las situaciones tan difíciles que están pasando nuestros compatriotas. Y por ejemplo, cuando reviso las noticias esta mañana, que ayer un abuelo de 83 años murió tratando de pasar la frontera de Bolivia a Chile. Entonces, tú dices, esta es la realidad, esta es la realidad a la que están enfrentando la mayoría de los venezolanos todos los días. Sí hay un esfuerzo por tratar de maquillar y un poco la realidad, pero la realidad te explota en la cara cuando tú conversas con gente que todavía está allá, con gente que está pasando situaciones muy calamidades, situaciones muy difíciles, gente que si tiene que ir a un hospital, primero hasta una gasa que tengan que utilizar los doctores o las enfermeras la tienes que salir a comprar, y la mayoría de la gente no tiene acceso a divisas para comprar esos tratamientos e insumos médicos. Entonces, es doloroso, es doloroso. Venezuela se arregló, dicen, pero bueno, la propia experiencia que tú cuentas habla de que eso no es tan cierto, ¿no? Y hace falta vivirlo. Ahora, fue precisamente esa realidad más ese guayado que tú describías lo que te llevó a irte, pero tú dices que para cumplir un sueño. ¿Tú sientes que ese sueño se ha cumplido y que a qué te dediques exactamente en Houston? Si te ves en retrospectiva, o sea, ¿cómo dirías que ha sido ese proceso y si sientes que en efecto ese sueño se está cumpliendo? Cumpliendo, afortunadamente. Creo que este es un país en el que los sueños con mucho trabajo se pueden hacer realidad con mucho esfuerzo. Y si se está cumpliendo, tal vez las oportunidades no se dan tan rápido. Cuando uno emigra, los procesos tienen su propio tiempo, a veces uno se desespera, pero los tiempos, no sé, del emigrante son distintos. A veces uno en su país tiene planes, y cuando sales, no puedes contar con que todo se va a dar como lo planificaste de tu país. Pero sí siento que aquí he logrado muchísimas cosas en el plano profesional, sobre todo. Yo soy ingeniero civil, estudié también gerencia de proyectos en Venezuela. Aquí en Estados Unidos ahorita estoy estudiando gerencia de la construcción, un máster en gerencia de la construcción. Eh, Ahorita en diciembre, comencé a trabajar en uno de los proyectos de construcción en el sector petroquímico más grandes que hay en el país. Estamos ampliando una de las plantas petroquímicas más modernas que hay en todo el mundo, y una de las más grandes aquí en Estados Unidos. Entonces, para mí eso es parte del sueño que se va haciendo realidad, formar parte de un proyecto tan importante, no solamente para mí, sino que también es un reto para la empresa en la que trabajo, porque es nuestro proyecto, el proyecto más grande que hemos ejecutado hasta la fecha, donde tenemos más de 2.500 personas trabajando. Entonces, de verdad que profesionalmente sí siento que el sueño se va logrando. Y es Gracias a Dios. maravilloso escuchar, exacto, gracias a Dios, y es maravilloso escuchar también esas experiencias porque no todo es malo, ¿no? Y a propósito de eso, quisiera preguntarte qué ha sido quizás lo más bonito que has vivido quizás como migrante. No tiene que ser necesariamente político, sino en general. Es algo que tú recuerdes, que tú digas, bueno, oye, esto me cambió la forma de ver las cosas, o esto quizás no sabía que me podía pasar y me pasó estando aquí. Diría que tal vez me costaría pensar en algún momento muy grande, pero yo he valorado muchísimo y he aprendido a celebrar todos los pequeños momentos que han hecho posible que yo me integre formalmente a esta sociedad. Entonces, te puedo decir desde el principio, por ejemplo, cuando tuve mi primera oferta de trabajo, cuando comencé a trabajar aquí, cuando he logrado una posición que estaba buscando, eh, cuando me aceptaron en la universidad y además me dieron una beca para estudiar, cuando presenté uno de los exámenes para validar mis estudios de ingeniería aquí en Estados Unidos, y en el primer intento lo pasé, porque había mucho, te lo muestran que eso es un poco, que es imposible de pasar a la primera y todo eso, y si es posible. Bueno, y todo eso hasta que en diciembre me juramenté como ciudadano estadounidense. Entonces, todos esos pasos, de verdad que los atesoro muchísimo, y son pequeñas victorias que celebro con mi familia, con mis amigos, que se los comento, y eso es lo que ha hecho muy bonito este camino aquí ya de un poco más de 8 años. Iba a decir, son como esos pequeños milagros y cosas que cuando, bueno, los juntas todos, tú dices, bueno, sí ha habido un cambio
fundamental y uno siente que va como avanzando, ¿no? Es como cuando hay un problema gigante y lo empiezas como a destrabar poquito a poco, igual pasa al revés, ¿no? Con las cosas buenas que son pequeñas, pero al final son grandes, ¿no? Exactamente. Y precisamente justo por eso, te quisiéramos preguntar también a propósito de lo que significa Venezuela para ti, es cómo sueñas tú también esa Venezuela, porque, a ver, te fuiste buscando ese sueño, ahora has vivido y estás en este proyecto grandísimo, cumpliendo también tu sueño personal y todo lo que significa para ti y para tu familia, pero ¿cómo sueñas esa Venezuela? Si volverías o no, no tienes que contestarlo obligatoriamente, pero en todo caso, ¿cómo sueñas esa Venezuela en la que probablemente también haya mucho futuro energético o vinculado a lo que estás haciendo hoy, ¿no? Eso puede responder otra de las preguntas que me hiciste al inicio sobre por qué 20. Te puedo asegurar que en 20 yo conocí la Venezuela con la que sueño. Y no solo que la conocí, sino que supe que es posible. Con cada plan, con Venezuela Tierra de Gracia, con cada proyecto que desde el partido se ha emprendido, con el trabajo de formación que hemos tenido, yo estoy convencido que la Venezuela que yo quiero es la que tiene preparada para nosotros 20. La libertad para mí es lo más importante y he sido bendecido con encontrar y trabajar en 20 gente que también comparte esa ilusión de la libertad. Y un país de propietarios, de emprendimiento, de Estado de Derecho, en el que lo más importante sea el individuo. Esa es la Venezuela con la que yo sueño y afortunadamente es la Venezuela por la que estamos trabajando en Meta. Y es muy bonito ese mensaje, Uber, porque al final lo que tú dices tiene que ver mucho con lo que somos. Es el tema de asociarnos con gente que se parece a nosotros, pero es distinta, ¿no? Precisamente por esas individualidades y esa importancia de lo que somos, cada uno diferentes, pero trabajando en ese mismo sueño, ¿no? Y a propósito de eso, entonces quiero cerrar esta entrevista con dos preguntas o dos mensajes. Uno, para la diáspora en general, esas personas que han abandonado hace mucho o hace poco Venezuela por distintas razones y que están haciendo un trabajo como tú, haciendo lo mejor que pueden donde estén, en cualquier parte del mundo. Y un segundo mensaje a propósito del aniversario de 20, que es lo que nos motiva a hacer esta entrevista. Cumplimos 10 años y cuál es el mensaje que tienes también entonces a la diáspora y el mensaje relacionado con el aniversario de 20. Diáspora le diría, primero que todo, que cada sacrificio tiene su recompensa. Yo vengo, por parte paterna, mi abuelo era un inmigrante italiano que desde pequeño siempre le escuché decir que había llegado a Venezuela sin nada. El día que llegó, en La Guaira le robaron las maletas. Mi abuelo llegó sin nada, sin equipaje, porque tuvo ese percance. Mi abuelo ni siquiera hablaba español y él siempre me decía, hijo, yo llegué sin nada aquí, ni siquiera sin hablar español, y ahora construí y tenemos esta familia tan bonita. Entonces yo crecí mucho con ese ejemplo y siento que con sacrificio, con trabajo, con honestidad, en el exterior nosotros y por lo que nos caracterizamos los venezolanos, que somos muy trabajadores, podemos hacer realidad las metas que nos propongamos, pero también siempre llevando el compromiso que tenemos como inmigrantes. No es fácil y tenemos que estar conscientes que estamos llegando a una sociedad que nos está abriendo las puertas y que tenemos que dar lo mejor de nosotros. Entonces, tal vez el compromiso es doble. Y a los venezolanos en Venezuela, pues mi agradecimiento, porque son incansables. O sea, la lucha que tenemos 22 años o 23 años eh, eh, llevando a cabo no ha sido fácil. En el camino hay gente que ha perdido la vida, que ha perdido la libertad, familias enteras que han sufrido tragedias en manos del régimen. Y bueno, y siguen luchando, se hace un trabajo enorme. Gente en las comunidades, en cada rincón de Venezuela que aún siguen esperanzados, trabajando por la libertad y por el rescate de la democracia. Yo no puedo decir más nada que estoy muy agradecido y que sepan que también cuentan con nosotros, porque entre todos vamos a hacer esto posible. Pero para mí son unos héroes, las personas que todavía no descansan y que todos los días se levantan con la ilusión de recuperar la libertad y de conquistar por fin un país de Estado de Derecho. Y para mí eso es valiosísimo. Es una lucha tan... Y a veces hay mucho en el trabajo político también, hablando también un poco con las personas que hacen el trabajo político, a veces hay mucho, no es un trabajo muy agradecido.
La política, lamentablemente, yo siempre les digo a mis amigos y para mí o con las personas con las que yo converso, siempre digo que la política no es mala ni es sucia. Hay políticos malos y hay políticos sucios, pero el trabajo político para quien lo hace con vocación y con honestidad es un trabajo muy noble y totalmente desinteresado, porque tú lo haces es por el bien común, tú lo haces por el bien de tus compatriotas, de tus conciudadanos, de tus hermanos. Entonces, para mí, la política, quienes la ejercen de verdad con vocación y con honestidad, para mí eso, eso es un apostolado, o sea, lo agradezco y lo admiro muchísimo. Uber, primero agradecerte, o sea, maravilloso conversar estos minutos contigo y precisamente por eso que tú comentas que a veces el trabajo que se hace es desconocido, pero al final se trata de servir, ¿no? Y eso es la política, de servicio a la gente, de servicio al ciudadano, es ayudar al que tú puedas y hacerlo, como tú dices, desinteresadamente, porque obviamente quieres un país distinto y un país mejor. Y bueno, estoy segura de que la gente que se conecte con ese mensaje y con lo que acabas de decir, va a coincidir contigo y por eso también estamos haciendo política, para hacer las cosas distintas y para recuperar ese valor que tiene algo tan bonito como es el ejercicio político. Y nada, te quiero agradecer. Uber Mura de Houston, o en Houston, mejor dicho, de Venezuela, pero en Houston, haciendo un trabajo en Ventemundo, en relaciones públicas. Y bueno, con este mensaje maravilloso que nos acaba de dar hoy, conociendo a la gente de Ventemundo, muchísimas gracias, Uber. Gracias a ti, un abrazo.